Bueno, hoy os voy a contar qué significa la simetría y la periodicidad de una función. Empezando por la simetría, bueno, pues aquí os he dejado un par de ejemplos en los que vemos distintos tipos de simetría. El tipo de simetría par, el que veis a la izquierda, pues si os fijáis, se está produciendo una especie de efecto espejo desde la rama izquierda de esta parábola con la rama derecha. O lo que es lo mismo, si yo me fijo, por ejemplo, en el 1, miro la altura, que vale 1, coincide con la altura de la función en el menos 1. Es decir, tenemos una simetría en la que el espejo, es decir, el eje de simetría, es el eje Y. Sin embargo, en la simetría impar, que es el tipo de simetría de la derecha, la función f de x igual a x al cubo, parece que no hay simetría, pero en realidad sí. Si yo me fijo en el 1, la altura es esta, vale 1. Ahora, si me fijo en el menos 1, es como la misma altura, pero ahora hacia abajo. Es decir, la altura ahora no es 1, sino menos 1. Mientras que si miro el 1,5, por ejemplo, la altura pues es como 2,5 más o menos, mientras que si miro el menos 1,5, la altura es la misma, 2,5, pero en negativo. Es decir, hay una simetría, pero en este caso el eje es el origen. El origen funciona como espejo. Entonces, ¿cómo indicamos en cada caso qué es una función par? Bueno, pues una función se dice par si ocurre que f de x, es decir, la altura de una x cualquiera, es igual a la altura de menos x. Esto es lo que se tiene que cumplir para que la función sea par. Que f de una x cualquiera, por ejemplo, f de 1, que es 1, coincida con f de menos x. En este caso, f de 1 es igual a f de menos 1, porque ambas alturas valen 1. ¿Ok? La cosa es que esto no basta con que se cumpla con un solo ejemplo. Por ejemplo, si se cumple que f de 1 es igual a f de menos 1, pero luego miro f de 2 vale 5 y resulta que f de menos 2 vale menos 8, entonces ya no se cumpliría esto siempre. Se tiene que cumplir esto siempre. O sea que esto sí que es importante que pase siempre, en todas las x. ¿Sí? Si f de 1 es igual a f de menos 1, es la misma altura. F de 2, que está por aquí, es lo mismo que f de menos 2, que está por aquí. ¿Veis que es la misma altura? Es la misma. F de 3, si la miramos, que estaría por aquí arriba, coincidiría con f de menos 3, sería la misma altura. Sin embargo, en la simetría impar, f de 1 es 1 y f de menos 1 es menos 1. ¿Cómo se pone eso matemáticamente? Pues necesito que f de x sea igual a menos f de menos x. Es decir, esto significa la misma altura, pero cambiada de signo. Vale. Esto gráficamente es muy fácil de ver. ¿Cómo lo veríamos en un ejemplo en el que me dan la fórmula? Pues os voy a poner un ejemplo. Venga, en esta función de aquí tengo que estudiar si es par o es impar o no es ninguna de las dos, no presenta ninguna de las dos simetrías. Pues empezamos viendo. Para ver si es par, decimos, tengo que comprobar si f de x es igual a f de menos x. Bueno, f de x es esta expresión de aquí. Lo que tengo que calcular es f de menos x. Pues f de menos x, ¿cómo calculo f de menos x? Pues sustituyendo donde pone x, yo pongo menos x, ¿no? Igual que f de 2 sería 2 al cuadrado menos 3 partido por 2 al cuadrado, f de menos x será, donde pone x, yo sustituyo menos x. O sea, menos x. Ahora pongo el cuadrado, menos 3, y abajo, como también pone x, yo en esa x tengo que poner menos x. Pongo menos x al cuadrado. Ahora,
vamos a operar todo lo que se pueda. Menos x al cuadrado, menos al cuadrado es más, y x al cuadrado, menos 3. Y abajo, menos al cuadrado es más, x al cuadrado. Y la pregunta es, al calcular f de menos x y operar, ¿me ha salido lo mismo aquí que la función original? Pues, en este caso sí. Como esta expresión, la de f de x, es igual que f de menos x después de operar, como son iguales, entonces la función sí es par. Como es par, no hace falta comprobar si es impar. Solo puede ser una de las dos o ninguna. Vamos a ver otro ejemplo. Por aquí. Yo os digo ahora, f de x es x al cubo menos x. Y hay que comprobar si es par o impar. Pues digo, venga, vamos a ver si es par. Pues calculo f de menos x y luego compruebo, como antes, si se cumple que lo que me sale al operar es lo mismo que al principio. F de menos x sería menos x al cubo menos, y en esta x también hay que poner menos x. Así. Igual, menos al cubo es menos x al cubo, y ahora menos por menos más x. Pues fijaos, desde luego par no es, porque esto no es lo mismo que esto. Como son distintas expresiones, esta expresión es distinta de esta, no es par. Para ver si es impar, se tendría que cumplir que f de x sea igual a menos f de menos x. Quiero ver si eso se cumple. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, pues yo tengo que ver si esta expresión, la que me ha salido al hacer f de menos x, es la misma que la del principio, pero cambiada toda de signo. Es decir, se cumple que esto es el opuesto de esto. Esto es justo esto cambiado todo de signo. Pues sí, si lo pensáis, sí. Como, vamos a calcularlo, menos f de menos x, es decir, menos lo que me ha salido aquí, es, si yo hago menos por menos x al cubo, es x al cubo. Y ahora menos por más menos x. Como esto que me ha salido, que es menos f de menos x, es exactamente igual que f de x, ¿veis? Voy a redondearlos en naranja para que se vea. Esto es exactamente igual que esto. Esto es f de x y esto es menos f de menos x. Como se está cumpliendo esta igualdad, seguro que el dibujo va a cumplir una simetría de este estilo. Luego, impar, sí. De todas formas, podría haber pasado que a lo mejor al operar aquí me salga un más, imaginad, si aquí me sale un más, por ejemplo, ya no sería impar y tampoco par. Luego puede que no sea ni par ni impar. Vale, luego practicáis con el ejercicio que os voy a dejar para casa, porque ahora os voy a hablar de periodicidad. Bueno, pues fijaos en esta función de la derecha, que es bastante famosa. Lo primero es que tiene forma de onda, ¿no? Es una onda, es una función onda, y en concreto esta es la función f de x igual a seno de x. Es la función seno. ¿Qué hace la función seno? Pues va calculando para cada x, en este caso que ponemos en radianes, 0 radianes, calculamos el seno de 0, que sería 0. Y de hecho, fijaos, 0, 0. Ahora, por ejemplo, aquí, un medio de pi, o pi medios. Para pi medios, el seno de pi medios, como pi medios era 90 grados, ¿no? Seno de 90 valía 1. Y por eso aquí, en el pi medios, la altura es 1. O sea, está haciendo los puntos de la tabla. Y por poner un último ejemplo, el seno de pi. Pi era 180. El seno de 180 era 0. La altura en el 180 es 0, ¿no? Por eso aquí aparece el punto pi 0. Es decir, es la función seno
que se puede dibujar haciendo una tabla de valores, como siempre. Bueno, pues fijaos lo que se cumple. Es una función onda y se nota que se va como repitiendo la forma, ¿no? De hecho, lo que ocurre es que, fijaos, si yo me fijo exactamente en este tramo de aquí que voy a colorear en azul, hasta ahí, este tramo es el que se va repitiendo todo el rato. Esta especie de S la tenemos aquí, luego vuelve a aparecer otra S. Si siguiéramos dibujando esta onda hasta el infinito, esta forma se iría repitiendo todo el rato, de manera que para la izquierda también ocurriría eso. Esto seguiría haciendo así, ¿vale? Es decir, hay un tramo fijo de la función que siempre se repite. Pues cuando hablamos de periodicidad de una función, nos referimos a que hay un trozo, un tramo, con una extensión determinada que se repite todo el rato. A esa extensión en el eje X que se repite todo el rato se le llama periodo. ¿Sí? El periodo de una función es aquel tramo, digamos, aquella longitud del eje X para la cual la función se va repitiendo. Es decir, se cumple que f de x, la función en cierta x, es lo mismo que la función en x más t, y t es el periodo. Por ejemplo, pensad en la función año, un año natural, un año de nuestra vida. Es verdad que los años se repiten cada 365 días, ¿no? O sea, igual que hoy es 30 de marzo, dentro de un año también será 30 de marzo. Luego la función año o la función tiempo, si queréis, es una función cuyo periodo es 365 días. Se va repitiendo 365, cada 365 días. Vale. En este caso, en el ejemplo del dibujo, ¿cómo podemos identificar cuál es el periodo? Es decir, cada cuánto se repite. Bueno, pues podemos ver, por ejemplo, la separación entre dos picos consecutivos. Por ejemplo, entre este pico y este, o si queréis, entre este pico y el siguiente, que estaría por aquí. Y ver qué distancia hay. ¿Qué distancia hay entre dos picos consecutivos? Es decir, entre dos crestas de la ola, ¿qué distancia hay? Bueno, pues podemos contar los cuadraditos. Pensad que cada dos cuadraditos es pi. ¿Veis? Cada dos cuadraditos pi. Y tenemos dos cuadraditos y dos cuadraditos. Luego tenemos pi y pi. 2pi. En este caso, el periodo, la t, es 2pi. O lo que es lo mismo, cada 2pi radianes se repite la función. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo